Iniciamos haciendo una valoración de cómo han visto la semana cada uno de ustedes, tomándose un poco el tiempo prudencial. Carlos, comienzo contigo y el resto. Bueno, buenos días. Yo creo que en la semana han habido temas relevantes. Yo creo que lo más importante y lo más relevante ha sido los Juegos Centroamericanos y los éxitos que nuestros atletas han estado obteniendo en medallas de oro. Felicitaciones a ellos de verdad, y que ojalá sigan cosechando ese tipo de frutos, y hay que seguirlos animando. O sea, algo que he visto muy bonito, que la población está yendo a los escenarios deportivos a acompañar a los atletas, ¿verdad? Así que hay que empujarlos un poco a que esas medallas sigan subiendo. Tienen un gran reto todavía, que a pesar de que sí es cierto que en los últimos 2 juegos anteriores había sacado mucho menos medallas que las que llevan hasta este momento, pero también tienen el reto del 2002, en donde El Salvador sacó muchísimas más medallas de oro, inclusive en medallas en general, ¿verdad? Así que hay un gran reto ahí, que hay que aprovechar la localía, ¿verdad? Pero de verdad felicitaciones a los atletas en ese sentido. De ahí otra cosa importante que creo que se dio el día de ayer y es sumamente relevante para la población, es que el Tribunal Supremo Electoral ya designó la empresa que va a administrar el tema del voto en el exterior, el voto electrónico y el voto por internet. Entiendo que es la empresa Indra, que es una empresa española a la que le asignó ya el proyecto. Así que ahora no le queda más al tribunal que el reto de hacerse acompañar de todos los actores políticos para darle mucho más transparencia a algo que hay morbo ahí, ¿verdad? Detrás, que hay desconfianzas, que hay temores, que hay miedos, y creo que en la medida que el Tribunal Supremo Electoral se abra y permita que todos los actores acompañen ese proceso, se va a eliminar ese tipo de miedos. La empresa es una empresa sólida, al final de cuentas. En el exterior ya ha trabajado aquí en el país también con el tribunal. ¿No tiene experiencia en eso? Es que es una empresa conocida, que a mí al menos es lo que yo siempre dije, que lo que me interesaba es que no fuera una empresa pajarito, ¿verdad? Porque en la medida que sea una empresa seria y consolidada, no va a dejar que nadie manipule su nombre en función de los proyectos que puedan ejecutar. Así que ya ese paso ya se dio, y qué bueno para el Tribunal Supremo Electoral y qué bueno para los salvadoreños que van a votar en el exterior. Tania, a ver, tiempo para que puedas hacer una valoración. Creo que de los temas relevantes, sí, definitivamente las inscripciones, que vamos a ver pugnas interesantes, como por ejemplo de la Libertad, me parece que es doña Mila con la ministra. Sí, también, bueno, el tema de Indra, por supuesto, ya que aquí nosotros analizamos ese tema cuando hubo algunos actores que se involucran en la política que estaban pidiendo la renuncia o la destitución de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Habían magistrados que se pronunciaban en contra, es decir, todo parecía tan extraño, y de pronto ahora en silencio aparece esta contratación. Nosotros podemos opinar, al final la decisión la tienen ellos, claramente, nadie está diciendo lo contrario, pero parece que ser uno de los temas interesantes en la semana. El tema de las elecciones en Guatemala, lo que sucedió, es algo interesante de analizar también. Y por último, yo también voy a apostarle al tema de los Juegos Centroamericanos, pero con un énfasis específico. Ayer se dio la situación de todos vimos el escenario o el evento que sucedió con la venezolana. Yo creo que hay que ser buenos anfitriones, independientemente de lo que vengan a decirnos, de lo que pase, de lo que no pase. Sí. Creo que hay que ser muy respetuosos con los atletas, no solo los nacionales, sino especialmente los internacionales. Esta chica es una atleta de alto rendimiento, es profesional, juega en el Manchester City de mujeres. Y yo creo que las críticas están bien recibidas. ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Lo va a salir a reconocer? No nos importa. Nuestro comportamiento habla por nosotros. No podemos nosotros comportarnos igual que otras personas o peor todavía, insultando, porque entonces ¿en qué nos convertimos? Seamos buenos anfitriones, esperemos a que reconozca el error, y si no lo reconoce también seamos respetuosos, porque eso habla de El Salvador, especialmente de El Salvador como un país anfitrión. Hay que aprender a ser tolerantes y aprender sobre todo a ser respetuosos. Si vamos a criticarla y a cuestionarla porque no nos gustó o porque sabemos que está equivocada, pero
que hacerlo de una manera decente, decorosa, como nos representa un buen salvadoreño ante los ojos del mundo, porque tenemos las miradas del mundo en nosotros puestos en este momento. Así dicho, yo creo que estamos listos para comenzar por donde nos indiquen. Falta Marvin. Bueno, Marvin, perdón, Marvin. No, está bien. Marvin, tu Y valoración felicidades a todos mis colegas abogados y estudiantes y profesionales del derecho también, por supuesto. Hay algo que en esta semana yo quisiera destacar, uno que fue lo del fin de semana sobre el supuesto golpe de Estado en Rusia, que me mantuvo a mí ocupado tuiteando y haciendo algunas cosas. Debatiendo con alguna gente porque daban por sentada una noticia que era falsa. Entonces, ese era el punto. La sugerencia quizás es para todos los que desean ver derrocado al presidente Putin, es que la otra vez, porque va a haber otra vez, otra que se levante una bulla de esa, es que vayan a ver otros medios. Por ejemplo, Global Times, la prensa iraní, la prensa de Al Jazeera, la misma prensa de Israel, que suelen ser un poco más objetivos a la hora de tocar algo más global, porque si solo nos quedamos con los medios latinoamericanos y algunos que otros youtubers, pues entonces podemos creer que deseo y realidad es lo mismo, ¿va? Está bien que todos deseen que acabe Rusia, ¿va? Pero hay que ser más realistas, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso que ha pasado en Rusia, porque nos deja una gran lección de geopolítica, ¿va? Lo otro es que también participé en un programa, fíjate, en Guatemala sobre las elecciones, específicamente porque una de los candidatos, de las candidatas, porque habían dos mujeres, ¿va? Que era Sudy Ríos, había ofrecido el modelo salvadoreño en Guatemala, e incluso agarró el color, ¿verdad?, de Nuevas Ideas para que tenía un asesor salvadoreño. No sabía, pues eso. No sabía, me lo decís tarde. Bueno. Entonces la cosa es que en el programa debatíamos sobre qué opinábamos, porque ella, que las encuestas, ya que tú mencionabas que las encuestas se habían equivocado, que es un dato interesante, ella oscilaba entre el segundo y tercer lugar, según las encuestas, quedó en 7º lugar. Entonces se analizaba el tema de que qué le pasó a los guatemaltecos, que quizás no están tan convencidos de que el modelo salvadoreño, porque ella abiertamente decía, el modelo salvadoreño es lo que voy a aplicar. Exactamente. Entonces, interesante eso, que lo discutimos, y las elecciones guatemaltecas dejan un montón de, evidentemente, de preguntas en relación a las encuestas. Allí quien ganó fue la abstención. Vea, exactamente, el voto nulo. El voto nulo que fue más que fue el primer lugar. Sí, que es diferente. Fue el primer lugar, es correcto. Entonces es interesante que todos los que estamos en política y en análisis político veamos esa situación. Pero hay que interpretarlo adecuadamente. Claro, porque Guatemala no es El Salvador. Vean, eso estamos de acuerdo. Y finalmente en un tema que es lo de las inscripciones para las internas de los partidos políticos. Nuevas Ideas va este domingo a interna. Nosotros vamos en San Miguel. Creo que el 15 es la fecha límite. Exactamente, nosotros vamos 15 de julio es la fecha límite. Nosotros vamos el 15 y esto generó un tema morboso, que es el de Caballos de Troya, ¿va? Que generó toda una discusión en redes sobre quiénes son los caballos de Troya y quiénes no somos los caballos de Troya, ¿va? No lo que nos mandan ni de aquí ni de allá, sino que por propia convicción, porque creemos que eso nos va a traer algún tipo de beneficio, continuar como estamos o cambiar las cosas. Al final es una decisión individual. Creo que este tema de las internas nos está poniendo sobre la mesa ya competencias, competencias bien claras y bien marcadas, por decir el caso de San Salvador municipio, que casi creo que ya tenemos la mayoría de figuras ya de las candidaturas establecidas. Y va a ser interesante cómo el caso de Simón Paz por parte del FMLN, que era exalcalde de Mexicanos, en un enfrentamiento contra Mario Durán, posiblemente en Arena, creo que está el alcalde Noches de Ayutuxtepeque con un excelente y hay otro gestión. también que se inscribió esta semana, no recuerdo el nombre. Entonces ya están saliendo más o menos a la luz las posibles candidaturas que se van a definir. Y yo creo que el caso que más me llama la atención a mí de verdad es el caso de la Libertad en el caso de Milagro Navas, en donde incluso el alcalde de ahora un distrito de ese municipio, que es el alcalde de Zaragoza, que es el alcalde Godoy, que ha sido muy activo y es muy conocido, ya no va a correr por ese municipio, sino que hoy está corriendo por otro municipio. O sea, como que no, creo que han medido que no le alcanzaba mucho para poder competir contra doña Milagro, y le están poniendo, quieras o no, una competidora también de tú a tú, otra mujer, ministra cercana al presidente Bukele,
Y esa competencia se va a volver interesante. O sea, ganarle a doña Milagro, de verdad te digo, le será bastante difícil, y vamos a ver esa competencia qué tal se comporta. Las elecciones internas se están desfigurando porque hay demasiadas candidaturas únicas. Entonces, si es una candidatura única, entonces no es una interna, pues, o sea, ya es una escogitación que se da. ¿Verdad? Es que la ley lo permite. La ley lo permite, desde luego únicas. que la ley lo permite. Y sus afiliados por supuesto que por supuesto. Pues entonces, entonces digamos, es un simple trámite. Entonces, digamos, un simple trámite. Pero es que es para evitar las divisiones internas. Es correcto. Ya hemos estado hablando sobre el tema también del anuncio de la designación de los presidentes que estarían designados a la presidencia, se les llama, a partir de la inscripción que hizo el presidente de la República con el vicepresidente también durante el proceso del domingo, ¿no? Sí. Walter. Bueno, lo que pasa es que el designado presidencial, por lo general, en la terna, en las propuestas de terna que envía el Ejecutivo, por lo general van los más cercanos, ¿verdad? Es decir, desde luego, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en gobiernos anteriores también, ¿verdad? Van los más cercanos, y en los que deposita la confianza, pues, el presidente de la República. Entonces yo hacía un análisis, decía, bueno, los que están teniendo demasiado cámara, demasiado imagen, desde por lógica, podrían llegar a ser designados. Ese es tu criterio, ¿no? Claro, pero sí son cercanos, desde luego, ¿va? Siendo cercanos. Okay. Hay otros que tienen mucha imagen, pero no son cercanos. Evidentemente ahí lo que sucede es que, de acuerdo a la ley, tendrían que retirarse esta fórmula de sus funciones 6 meses antes. Entonces, en esos 6 meses tendría, digamos, depositada la presidencia este designado presidencial. Lo cierto es que la Constitución exige por lo menos que los designados cumplan las características o las cualificaciones o los requisitos que se establecen para el presidente de la República. En ese sentido hay limitación hacia la familia directamente, lo hablábamos la otra vez, ¿verdad, Marvin? Y los requisitos son exactamente los mismos, se le aplican de forma directa para el presidente, los del vicepresidente. ¿Y los entonces, sí, y se le aplican a los designados los mismos requisitos que para estos anteriores. En ese sentido también no hay ninguna ley que desarrolle lo de los 6 meses o la calidad en la que se va a ir el presidente y el vicepresidente. Son temas sin resolver, no están escritos, habrá que ver qué es lo que pasa y cómo lo va a tomar la comunidad jurídica, especialmente porque no es algo resuelto en vista de la inscripción del candidato presidencial actual. Yo estoy de acuerdo en la reelección presidencial, no debe de ser un tema tabú. Y entiendo yo, vuelvo a repetirlo, que hay una decisión de la población de querer reelegir al presidente Bukele, pero también hay una serie de prohibiciones en la Constitución que están así y que, como decía, no sé si viste un video de tu papá que andaba circulando. Sí, también uno mío. Ajá, que decía que, bueno, hasta hoy, dice tu papá, lo que entendemos es que no se puede. Sí, dice, lo que entendemos es que no. Y después una sala vino y nos dijo, no, 10 años no se puede. Es correcto. Porque querían impedir la postulación de un candidato. Exacto. Entonces lo que tenemos claro es que la reelección no está prohibida, o sea, no debe de ser un tema tabú. La inmediata es la que no estaba regulada en la Constitución y que ha sido habilitada vía sala. Yo estuve en el Tribunal Supremo Electoral acompañando a mi hermano cuando era presidente y cuando fue magistrado de esos 10 años. Estuve muy de cerca de todos los procesos internos ayudándole a construir las soluciones que se necesitaban en ese momento. Te lo digo porque en esa época se contrató a Indra, ¿verdad? Que fue la modernización inclusive de los sistemas de transmisión de resultados y de divulgación de resultados, que en el tribunal siempre habían sido bien cuestionados, arcaicos, tardados. Entonces se contrató por primera vez a Indra para hacer ese proceso y que fue un buen proceso. Indra, déjame decirte, es una empresa española que lo electoral es una parte muy pequeña de todo ese conglomerado de cosas que hace Indra. Indra hace simuladores de helicópteros, de avión, o sea, hace un montón de cosas de tecnología, de alta tecnología, y es un monstruo de empresa en España y en el mundo, y da muchos servicios en el mundo como tal. Yo creo que lo que más ha habido son intereses por detrás de ciertos cuestionamientos que se han estado dando contra Indra, y me da risa porque veo algunos que hasta estuvieron apoyando y son de los que trajeron a Indra en su momento, que hoy la están cuestionando. ¿Qué es lo que se está sacando de esa empresa? De que está cuestionada en el exterior y en España. Yo te puedo decir de que Indra tiene un prestigio tan grande en el mundo que no lo va a poner en juego por unas elecciones en El Salvador.
O sea, eso es lo importante de tener empresas de esa magnitud. O sea, a mí me hubieran salido como una empresa pajarito que nadie conoce en el mundo, ahí sí yo tuviera miedo. Ahí sí yo tuviera miedo de lo que va a pasar. Así que si es esta empresa, bienvenido sea, es una empresa conocida en El Salvador como tal. Y bueno, aquí es el Tribunal Supremo Electoral, que también está obligado por ley a contratar 2 empresas auditoras de ese sistema que va a administrar Indra como tal. Que no tiene que ser Indra. No, son empresas externas totalmente. ¿Cuál es lo importante de todo esto? La transparencia. La transparencia es importante. Creo que el tribunal, este proceso lo ha manejado. ¿Y por qué habrán mejor. cambiado de opinión en el caso de los 2 magistrados? Creo que fue el magistrado Huelma y también. Yo no lo veo como un cambio de opinión. Sí, porque el magistrado Orellana nunca se pronunció abiertamente por una. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué los habrá hecho cambiar? No, lo que pasó es que en los términos de referencia empezaron a ser más precisos. Es decir, los términos de referencia. Más precisos pusieron un precio. Más precisos, ¿por qué? Porque iba cambiando la regla electoral. Es decir, incluso ahora, si tú tienes ahora solo 44 municipios y habías hecho una oferta por 262 y te van a bajar los centros de cómputo, incluso, entonces ahí te cambian los términos de referencia. Sí. Es decir, si vas a votar con DUI vencido, con pasaporte vencido, eso te abre, acuérdate que es digital, entonces tienes que ir abriendo ventanas ahí de tal manera que te suben los costos o te bajan. Ahora bien, esto es lo que se presume y el gran cuidado deberán de tener los que participen en San Salvador, porque es aquí donde se va a concentrar esa gran cantidad de votantes en el exterior. Entiendo que son un aproximado como 800,000, ¿verdad, Carlos? Los que posiblemente estén habilitados. 653,000. La aspiración era llegar a 750,000, dijeron, pero exacto, iban por la cifra. Porque la cuestión es esto con los pasaportes, como queda abierto lo de los pasaportes. Hay 2 modalidades. O sea, la gente que va a está separada. O electrónico. Hay gente que va a votar por internet, que son los que tienen DUI con una residencia del exterior, que esos son alrededor de 650,000 ciudadanos. ¿Vea? Y que su voto se concentre en San Salvador. Y que su voto se concentre en el departamento de San Salvador, en el caso de los diputados. Y el otro grupo son los que tienen DUI, que no tiene dirección del exterior, sino que tienen una dirección del Salvador, pero que viven fuera. Ellos tienen que votar presencialmente, físicamente, el día de la elección como tal. Entonces, ese grupo es el que no se sabe cuántos son. Sí. O sea, no hay, hasta este momento no hay forma de medirlo porque nadie está registrado para poder decir que viví fuera del país. Entonces, la solución ahí va a ser que cada máquina física van a tener que cargar todo el padrón electoral. Se estaban haciendo como los bigotes alegremente sobre esa votación masiva en el exterior. Y todos esos datos de la realidad reflejan que no es así por las mismas condicionamientos hay, aparte de su trabajo. Habría que esperar hoy a ver cómo se comporta, método, porque en el pasado era diferente. Yo creo que este nuevo método va a facilitar más. Yo creo que va a crecer significativamente. Porque te va a facilitar todo a través del... No solamente porque se les está facilitando, sino se puede hacer un cálculo de pero creen que votar 5 veces más y si votaron 5,000 van a haber 25,000, 30,000. Probablemente unos 100,000. Lo que sucede es que no solamente ahora, Tania, de verdad tenés una posibilidad real, o sea, eso de que pedías por correo y que si no te llegaba a tiempo y toda la burocracia, es exactamente lo mismo que les pasa a los aspirantes a candidatos no partidarios. Tú ves los estudios, los pocos que se han hecho, hay que decirlo, el salvadoreño que se va de aquí, muy poco le interesa lo que pasa en el país, le interesa su familia, le interesa mandarle dinero a la gente que deja aquí. Pero ahora tenemos candidatos que residen en el exterior. Sí, pero es que también hay otro error, es que fíjate que ningún partido político puede abrogarse que es la voz de la diáspora o que la diáspora está con ellos, porque la diáspora es tan diversa como lo somos aquí. Por eso es muy positivo la posibilidad que ahora sí tienen de verdad de poder votar. Y fíjate que hay otro elemento que creo que han dejado a un lado, que es el hecho de que van, un precandidato que es Joel. Sí, que es de la diáspora. De la diáspora, ¿no? También está la esposa del señor Parada, ¿no? Y Luis Parada, también. Eso puede ser también un incentivo. Sí, todo es decir, estamos en una coyuntura completamente diferente que solo suma a motivar. Vamos a ver un aumento significativo en la votación del exterior. Pero no te quería interrumpir por lo que estabas planteando. Pero de ese grupo que va a votar por internet, porque es el grupo que está ya estable. O sea, aquel que da una dirección de donde reside en Estados Unidos como tal, es porque está estable. En Guatemala, más que ver que se movió del 7º al 2º este señor Arévalo,
lo que están analizando, por lo menos en Guatemala, los que emitieron estos datos estadísticos y los analistas políticos, es cómo es que Suri, quien tú dijiste, y también el otro señor, bajó del segundo al séptimo. Ajá, y Edmond Mulet. Sí. bajan y dejan de ser los favoritos. En algunas de las opiniones hablaban que este señor Mulet, pocos días antes de la elección, había perdido la seriedad que lo había caracterizado y que es la que había ganado el voto en contra de la corrupción, que es el que estaba ganando, que incluso eliminaron a varios candidatos anteriormente que eran favoritos de la población. Pero entonces este Edmond Mulet graba un video o hace un TikTok dirigido a la juventud, porque creían quizás sus asesores que era una población a la cual no se habían dirigido, y es el tema de Mario Bros. Entonces esa seriedad, esa confianza que la gente había depositado en él, como que de repente, no, yo por con mucho respeto lo voy a decir, pero me imagino que algunos pensan, no, yo por este payaso no voy a votar. Sin embargo, el señor parecía el favorito, en mi opinión, el favorito en contra de la corrupción, a pesar de la línea ideológica que traía. Pero el caso de Guatemala es un caso sui generis. Traen una corrupción arrastrada que lo que ganó allá fue el voto nulo. Entonces, habrá que ver dentro del voto nulo hacia dónde se inclinan, porque Sandra Torres es la eterna candidata que pone presidentes esta es la tercera vez que va. Es el trampolín de otros. Y va a volver a pasar. Y va a volver a pasar, exactamente. Dicen que es el poder detrás del trono. En Guatemala ha venido haciéndose una serie de sucesos significativos para la población, con el bloqueo de candidaturas. La señora de Semilla, inicialmente, que era alguien muy popular, Aldana, ¿verdad? Cuando bloquearon, hubo otro candidato, bueno, Carlos Pineda. Uno antes que él también. Sí. Uno antes Bueno, que él, la candidata indígena, que ella iba a ganar. Lo de Carlos Pineda, que creo que ese fue el detonante más grande, no por él como sí, sino que el hecho generador de haberlo bloqueado al final, cuando era el candidato que iba punteando en las encuestas. Y salió así y que había hablado contra la corrupción. Ajá, y que de por sí no se queda callado y hace una campaña de llamado al voto nulo, y despotricando contra toda la clase política tradicional, que se le suma también Arzú. Uno de los hijos de Arzú, que también hace una campaña paralela, y que Arzú era un tipo querido en Guatemala también. Entonces, estos empiezan a mover mucho y el cuestionamiento a la política, sí, pero han sido queridos, o sea, han sido de alguna manera responsables en función de que la gente los votaba en la capital, que es lo más grande que hay en Guatemala. Bernardo Arévalo es antropólogo. Sí. Y es sociólogo. Sociólogo y antropólogo. Ajá, exactamente. Es académico, ha dado clases. Su papá fue presidente de Guatemala. Sí. Me atrevería a decir que es el único candidato honesto. Exactamente. Dentro de esa lista. Y él ha sido diplomático. Ha sido diplomático. Y lo que le va a pasar es parecido a lo que le pasó a ha sido diplomático. Tu conclusión. Bueno, es que sí, porque me dijo solo 15 segundos me das a mí, fíjate, Ernesto. 15 segundos. Ya pasaron. Es que ya te quedó 15 segundos siempre. Vamos a ver, ya perdiste 6. No, hombre, es que Carlos dijo de que habían hechos generadores que producían esos cambios en las encuestas. Entonces yo creo que, ¿no te parece a ti que es un hecho generador acá esa cantidad de capturas de inocentes? El régimen de excepción no es un hecho generador en este país, lo de las torturas y ese impacto. La y corrupción. La gente son hechos generadores que te pueden mantener ahí ese voto. Que se han desentendido. Y todos estos cambios de la reducción de municipios, sí, todo eso, el cambio de la tus conclusiones. Son hechos generadores. 10 segundos. Yo creo que las encuestas lo dicen claro. Han creído en el liderazgo del presidente Bukele y creen que va a mover las piezas de acuerdo a resolver las necesidades de la gente. Eso es lo que reflejan las encuestas. Habrá que ver si es lo que se refleja en las elecciones, porque sí me parece clara la aprobación hacia él.